Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andas? Todo tranquilo, te digo, la verdad, te digo, es un tema que a lo mejor pudiese pensar que es un poco temprano para hacerlo, pero vale la pena, te digo, para ir preparando el cierre. ¿Qué tienes tú que verificar? ¿Por qué lado te quieres ir primeramente? Si te vas por lo financiero, tienes que empezar a verificar tus saldos, a verificar su integración, a verificar que cumplan con las normas, a verificar que revelen lo que tengas que revelar, a verificar las cifras, sobre todo, que estén congruentes con tus registros contables. Si te vas por lo fiscal, aquí la pregunta que yo les haría es, ¿para persona física o para persona moral? Porque si en ambas personas hay discrepancias, por decirlo de esa manera, en cuanto al tratamiento fiscal. Como ustedes recordarán, el régimen de persona física únicamente está en base al flujo de efectivo, únicamente, y eso es lo que tendrías que empezar a revisar. Si te vas por el lado de la persona moral, tendrás primero que ubicar qué tipo de persona eres. Si eres persona moral del régimen general de ley, si eres persona moral, persona no lucrativa, o si eres persona moral del régimen de reciclo. Entonces, eh, de esa vertiente, tú que definir hacia dónde te quieres ir, cuál es el camino que tú tendrías que ir. Por ejemplo, en el caso de persona moral, tendrías que empezar a preparar tus fluctuaciones cambiarias, eh, tu ajuste anual por inflación, tendrías que empezar a ver muchos temas en ese sentido. O sea, aquí todo va en función del tipo de régimen que es. Si eres persona, por ejemplo, moral, con fines no lucrativos, tendrías que empezar a visualizar todos tus no deducibles, que son los que te afectan para efectos del remanente distribuible, en este caso el valor del impuesto sobre la renta. Si eres persona moral reciclo, tendrás que empezar a ver tu flujo de efectivo, pero sobre todo conciliarlo con tus registros contables en lo que debería ser el devengo. Recordemos que la persona moral se tiene que manejar independientemente sea reciclo, sea régimen general, tiene que manejar en base al devengo de la operación, no en base al flujo de efectivo. Entonces, tío, son temas que tendrás tú que empezar a visualizar y empezar a definir en función a tu régimen que quieras tú, con el que estés tributando, perdón. No sé qué opinan ustedes. Excelente, excelentes comentarios de entradas, muy buenos puntos los que toca mi estimado Claudio. Adelante, mi estimado maestro Manuel. Sí, hola, muy buenas noches a todos. Este, ahora sí que sí son muy importantes los comentarios que hizo el maestro Claudio, pero bueno, yo voy a irme más ahorita de inicio hacia el tratamiento de personas morales. Bueno, aquí, bueno, yo así lo manejo más que nada para que tenga uno un buen cierre tanto en lo fiscal y en lo contable. El trabajo se va haciendo todo el año durante cada mes. Ajá, entonces yo trato de que cada mes se vaya teniendo un control. Por ejemplo, eh, trato de todo lo que se encuentra amparado con comprobante fiscal, ir haciendo dos conciliaciones cada mes con lo que se encuentra en los estados de cuenta bancarios para en ese modo tener como más control. También, bueno,
algo que me ha funcionado es hacer un control entre entre todo lo que se encuentra parado con CFDI, ir haciendo las clasificaciones, cuáles fueron pagadas en una exhibición, cuáles son pagadas en parcialidades, cuáles fueron pagadas en efectivo, etcétera. Y ya en ese modo, si se tiene todo eso controlado cada mes, ya cuando se llega al final del ejercicio, ya se facilita mucho la operación. O sea, porque si uno tiene muchas veces un descontrol en ese aspecto, a la mera hora se le viene el tiempo encima y ya no, ya se va a acabar el año y que tienes el tiempo encima y no tienes un control. Eso es por un lado. Aquí por otro lado, este. igual también, yo considero que, bueno, ahora sí que dentro de las personas morales, dependiendo si es empresa muy grande o pequeña, es el grado de inversión que se le da a los sistemas contables que se utilizan, porque cuando es una empresa grande, pues sí le conviene invertir en sistemas contables, pero cuando a lo mejor no son muy grandes, a lo mejor esa parte no la hacen, entonces tiene uno que hacerlo manualmente. Ajá. Entonces, cuando se hace el trabajo manualmente, lo que yo hago, porque cuando son muchas operaciones, se basa uno ahora sí que contratamos herramientas de esas de descargar CFDI de manera masiva. Cuando tienen los programas contables, pues no hay problema, se registran en el programa, en pólizas, pero cuando no, hay que ir haciendo las conversiones cada mes ahora sí que todo lo que se encuentra ahí en los comprobantes, irlo, irlo transformando a cuentas de balance y de resultados para ya ir teniendo también el control financiero y ya eso nos hace que se haga mucho más fácil ya cuando llega la fecha indicada. Ese sería mi comentario inicial. Excelentes puntos, muy buenos, mi estimado maestro Manuel. Pues bueno, perdón, eh, hay mucho tema definitivamente en esto. Coincido también con lo que mencionaba Claudio, saber primero el régimen, porque hay variados. O sea, estamos hablando en personas físicas, personas morales, cuándo se acumulan los ingresos, cuándo debemos de considerarlo para efectos de ICR, para efectos del IVA, en casos, por ejemplo, de empresas que tienen pedimentos aduanales, pues tenemos que tener un control de eso, además de los inventarios, las cuentas contables, o sea, son dos mundos diferentes, pero hay que darle la connotación, uno a la parte financiera, otra a la parte fiscal y también, obviamente, que va de la mano y más hoy en día en la parte corporativa, ¿no? Toda la documentación comprobatoria que se debe reunir, actos de asamblea, libros sociales, eh, cosas de esas, por ejemplo, simplemente para cuando se decreten dividendos, pues tiene que haber una minuta, tiene que haber una acta de asamblea. Me ha tocado en la práctica que algunos colegas dicen, bueno, se decretan dividendos. No, pues cuando haces el cálculo, ¿cuánto va a ser y tanto? No, pero espérame, hay que tener la parte societaria, la parte corporativa. Entonces, toda vez esa parte, pues también tenemos que robustecerla, ¿no? Los reglamentos internos, también los contratos de los trabajadores. Digo, es un todo, la verdad, que al final de cuentas son vías en que tenemos que robustecer también, eh, siendo un tanto reiterativo, la materialidad que al final de cuentas va intrínsecamente unida a todo lo que tenemos que acreditar y comprobar ante las autoridades, ¿no? Pero obviamente, pues eh, todo depende, y reitero y puntualizo, en cuestión del régimen, en cuestión de acumulación, la parte de control de IVA, la parte de control de ICR, papeles de trabajo, nuestras balanzas de comprobación, lo que vaya, por ejemplo, lo que vaya yo a declarar, ¿no? Que me coincide, porque muchas veces no coincide con lo que está en la contabilidad contra lo que está declarándose, ¿no? Adelante, mi estimado Claudio. Gracias, Hugo. Mira, implementar un poquito lo que comentaba el máster Manuel. Sí es correcto lo que él menciona, las consideraciones que se tienen que hacer, pero también en el caso de personas morales del régimen general de ley, sí es conveniente también mes con mes hacer una
conciliación contable fiscal mes con mes. ¿Con qué fin? Con el fin de, como comenta Manuel, de poder minimizar el trabajo de el coste de contable, coste de ventas fiscal, de precisión fiscal, ajuste inflacionario, fluctuación de fluctuación cambiaria, pero también hay que considerar otros aspectos fiscales en este sentido. Uno de ellos sería, tu empresa está sujeta a facilidades administrativas. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tu empresa está sujeta a estímulos fiscales? Esa es la otra pregunta que tendrás tú que hacer. Tercera pregunta, ¿tu empresa a qué se dedica? ¿Por qué a qué se dedica? Tú sabes, por ejemplo, que en el caso de las constructoras hay ciertas facilidades de ley. Entonces, son facilidades que tú puedes también saber aprovechar y saberlas exprimir en este caso, en ese momento para obtener beneficios fiscales sin hacer nada fuera de ley. O bien también, si tú te dedicas al sector primario, pues también tienes otras facilidades que tú puedes aplicar. Entonces, todo va a depender hacia dónde y a qué te dediques a hacer. Eso es lo primordial, conocer todo el contexto de tu empresa para poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo obtener estas facilidades, yo puedo obtener estos estímulos, yo puedo hacer este otro tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que conlleva un pequeño cierre eh, a estas fechas de, de cada uno de los contribuyentes. Adicionalmente, tú como persona moral del régimen general de ley, que ahorita algunos contribuyentes lo deben de haber aplicado, es respecto a la disminución del pago provisional. ¿Hacia dónde vas a caer tú con una proyección que tú hagas en ese sentido? O sea, como te digo, son muchas cosas las que tenemos que considerar. No sé ustedes qué opinan. Excelente, mi estimado Claudio. Muy buenos puntos, muy interesantes, como siempre. Adelante, mi estimado maestro Manuel. Sí, claro, gracias. Bueno, sí, sí, es importante lo que mencionó anteriormente, el maestro Claudio. Lo principal es ahora sí que definir en primer lugar cuál es la actividad de la persona y el régimen, porque como bien mencionan, este, bueno, dentro de personas morales, casi el tratamiento fiscal es homólogo, casi en todas las empresas, en todas las operaciones, pero si vemos en personas físicas, si hay diferencia entre, por ejemplo, si se encuentran en el régimen de salario, si son actividad empresarial, son reciclo, entonces, en ese caso sí, muchas veces como que cambian un poquito las fórmulas, entonces, sí, es muy importante definir bien cuál es la actividad del régimen para con base en ello aplicar el tratamiento más correcto. Otro aspecto que iba a comentar, bueno, regresando a personas morales, que es ahora sí que es el fuerte, es como ahora sí que le tiene que dedicar uno más atención porque sí es más complejo y puede tener uno más fallas. También desde estos momentos ir también viendo un control en el inventario para al final hacer una conciliación entre el inventario físico y el que se tiene contablemente, ¿sí? Para que con base en ello ya se pueda determinar en cualquier momento cuál fue la utilidad que tuvo la empresa. También otro tipo de cuentas que se manejan, que también son adicionales que se utilizan en el anual de personas morales, que es como son la CUFIN, la CUCA. Entonces también irlas viendo a ver si tuvieron algún tipo de movimiento, si siguen estáticas. Asimismo, pues otro aspecto que se debe también de ir considerando es respecto a la separación del 10% de la utilidad para efectos de PTU que se va a repartir en el ejercicio siguiente. Ajá, entonces, si vemos, ahora sí que no es algo sencillo, sino que son varios pasos que debemos de llevar controlados mes tras mes para que, como comenté hace algún momento, ya cuando sea fin de año no se nos junte la carga laboral. Ajá, entonces, este sería mi segundo aporte.
Muchas gracias, mi estimado maestro Manuel. Excelentes puntos. Adelante, tocayo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estoy ahorita incorporándome, escuchando los interesantes comentarios del maestro Emanuel en esta parte de la preparación del cierre. Me gustaría dejar pasar esta ronda para empaparme un poco y no desentonar en lo que están comentando. Entonces, cedo, te cedo los micrófonos, amigazo. Muchas gracias, tocayo. Sí, estamos con el tema que realmente ahorita el cual estamos abordando, algunos conceptos básicos para lo que es el cierre contable fiscal. Obviamente son muchos temas dentro de lo que hay que realizar, muchos controles que tenemos que ejecutar para hacer y comparar, ¿no? También. Por ahí Claudio también comentaba de proyecciones, claro que también tenemos que hacerlo. Al final de cuentas, aun cuando estemos en un solo ejercicio, también tenemos que visualizar a futuro, a los próximos 5 años, al siguiente ejercicio, ir planeando cómo va nuestro coeficiente de utilidad, ¿no? Cómo va nuestro resultado fiscal. Podemos hacer una preanual, más o menos de mes a mes con lo que tengamos, haciendo un papel de trabajo, como es costumbre y partiendo de eso, podemos saber exactamente cómo va una, aunque ya pasó el periodo de la disminución del pago provisional, pero también tenemos que ir viendo cómo va a afectar un, un posible coeficiente de utilidad al siguiente ejercicio, ¿no? Hay que ir viendo también la parte de los no deducibles, hay que depurar bien lo que son la parte contable, ¿no? Al final de cuentas, un punto que creo que es importante es que tengamos una contabilidad sana antes para seguir partiendo de ese punto. Bueno, no te dejo los micrófonos, mi estimado tocayo. Adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, estaba escuchando los comentarios del maestro Manuel y se refería él a un tema importante que se da a final de año y que muchas veces, porque así lo dispone la ley, se llega a realizar solamente en diciembre, casi casi ya en los días finales, que es el tema de los inventarios, aunque una práctica saludable para la empresa y la recomendación por temas de control interno es que se tengan que estar cotejando y conciliando por lo menos una vez al mes al cierre, pero sí, efectivamente, el comentario que él hacía tiene que ver con esta situación de la preparación del cierre. Y yo quiero aquí añadir una parte interesante del por qué es necesario que vayamos ya haciendo la preparación del cierre. Desafortunadamente, a veces se piensa que el cierre fiscal es un evento, ¿no? Como si fuera la fiesta navideña o como si fuera Reyes o el Buen Fin, cuando es todo un proceso. Es todo un proceso que conlleva justamente la revisión de las cifras. Tú comentabas hace rato, anterior a mí, tu comentario en cuanto a que el tema del impuesto sobre la renta, que muchas veces se llega a determinar hasta fin de año o a veces por ahí de noviembre ya las empresas van con el contador, la contadora y la pregunta de siempre es ¿cómo vamos a cerrar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para bajarle a los impuestos? Y esta parte tiene que ver con la situación del 5A del Código Fiscal, que es el tema de razón de negocios, pero sin meternos a ello, de pronto en noviembre y a veces hasta diciembre se llegan a realizar compras fuertes con la intención de bajarle a los impuestos y entonces tenemos cifras que se disparan justamente por estas acciones. Y yo creo que aquí lo importante es que si se realizara el registro contable del impuesto sobre la renta, conforme lo establece la mecánica contable, diríamos que no tendríamos que pasar por esto, sino que cada mes tendríamos que ir
calculando el impuesto sobre la renta, porque a veces pensamos que el impuesto sobre la renta es el del 14 de la ley, en el caso de las morales, y ese no es el impuesto sobre la renta. El mismo 14 establece que ese es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. El impuesto en realidad se determina con base en el artículo 9 y lamentablemente lo hacemos hasta final de año, muchas veces hasta marzo. El 31 de marzo, cuando ya estamos en los últimos minutos y pidiéndole a Dios que la página del SAT no vaya a fallar para que podamos subir la declaración, cuando esto se tiene que ir calculando mes a mes, porque el 14 no es el impuesto sobre la renta, lo que determina el 14 es el pago a cuenta y entonces el impuesto se tiene que determinar conforme al artículo 9, conforme las cifras se vayan generando mes a mes y con base en ello, entonces realizamos un registro contable correcto y a su vez tenemos las cifras. Pero en mi siguiente participación les voy a comentar de una partida que muchas veces no se cuida y que hoy, en agosto, septiembre, estaríamos todavía en muy buena época para ir previendo si es que llegara a pasar algo raro y no perder la deducibilidad. Muchas gracias, Tocayo. Excelentes comentarios, como siempre. Adelante, mi estimado Claudio. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Mira, complementando un poquito lo que comentaba Víctor, tiene correlación con lo que comenté en la participación anterior respecto a que de mes a mes hacer una conciliación contable fiscal. ¿Para qué? Te digo, para poder precisamente llegar a ese punto. De decir, ¿sabes qué? Mi conciliación me dice que yo tengo este resultado fiscal. El 14 del ISR, como bien dice, estoy pagando tanto. Entonces, tú tienes a partir de ahorita, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses para ver qué hacer, para ver qué puedas planear, para ver qué puedas, no será la palabra correcta o idónea, modificar para poder llegar a un resultado de acuerdo a tu conciliación fiscal. Y tú ya puedes planear, qué puedas hacer el año que entra. Vas a tener saldo a cargo fuerte, vas a tener saldo a favor, vas a pagar una pequeña diferencia o bien vas a tener una PTU menor, una PTU mayor o no vas a tener PTU. Entonces, son temas que tú tienes que ir previendo a partir de ahorita. Tienes que irlos checando. ¿Para qué? Para minimizar, uno, riesgos. Dos, pago de impuestos al SAT, pero sin hacer ningún truco, por decirlo entre comillas, que repercuta malamente en tu empresa. Entonces, tú tienes 5 meses para hacer una planeación fiscal acorde a tus cifras contables, acorde a tus registros contables y acorde también a dónde quieres llegar. ¿Cómo puedes llegar a ese resultado? Previendo a partir de aquí a diciembre cómo hacerlo. Y sobre todo también algo que siempre se nos pasa mucho a nosotros como contadores. No digo yo personas físicas, pequeñas empresas, pequeños comerciantes, no digo yo personas morales que son mini pymes. Ellos realmente tienen poco el, el efecto en este sentido, pero sobre estas proyecciones, tú también tendrías que empezar a visualizar, si tú eres una mediana empresa o una empresa con mínimo 100 o más de 100 trabajadores, ir pensando en beneficios empleados de acuerdo a normas, PTU diferida de acuerdo a normas, y con tu proyección fiscal que estás haciendo también, el efecto del ISR diferido, hacia dónde lo vas a llevar, cómo te puede afectar a fin de año, que son cosas como que comento, no las tomamos en cuenta, no las consideramos. Únicamente decimos, ¿sabes qué? Eh, yo me baso en los registros contables, pero no veo el beneficio empleados, no veo el efecto de la PTU diferida, no veo el efecto del ISR diferido, pero también no vemos empresas ya un poquito más grandes, si tú quieres, o empresas medianas, el efecto fiscal de los contratos,
y el efecto financiero de los contratos de acuerdo a normas. Entonces, todo eso lleva un proceso que tienes que conocer y que tienes tú que decir hacia dónde vas a llegar y hacia dónde lo vas a proyectar, no a fin de año, sino a futuro. No sé, ustedes qué opinan a ese aspecto. Excelente, excelente, mi estimado Claudio, con comentarios muy puntos finos e interesantes. Adelante, mi estimado maestro Manuel. Sí, gracias. Bueno, ahorita el comentario que voy a hacer, voy a tomar como base el comentario que hizo aquel maestro Hugo y también lo que dice el maestro Claudio. Es un punto muy importante que ahora sí que es como una falla que tenemos todas las personas, que dejamos todo hasta el último. Bien comentaba el maestro Víctor que como hábito se tiene dejar todo hasta los meses de octubre o noviembre, entonces para en los últimos meses empezar a hacer las compras fuertes para medio balancear, ahora sí que lo que son los ingresos con los gastos para que sea pequeño el resultado fiscal. Entonces, aquí ya como, bueno, nosotros como contadores, los que asesoramos al empresario, ya eso depende del grado de confianza que le tengamos, que tenga nosotros, también el grado en el que nos involucremos nosotros en los negocios de ellos sería, bueno, durante todo el año también irles como sugiriendo, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita este mes te cayeron 3 millones, ¿no? De ingreso. Pues puedes así ir haciendo también ciertas compras grandes en ese mes para que más o menos se balancee. Igual en el siguiente mes puede ser que a lo mejor es menos, pues ahí le vas buscando de cierto modo que más o menos se nivele. Al otro mes puede ser que te salgan otros 3 4 millones. Entonces, así yo a algunos clientes que tengo ya he tenido como ese tipo de involucramiento y bueno, en indicarle, ¿sabes qué? Pues para que no te salga tan pesado, tanto ni el pago mensual, pues ve ya con base en lo que esta persona quiera también adquirir, ya le vamos sugiriendo, pues puedes adquirir esto, puedes adquirir lo otro, o sea, todo es de manera legal, como comentaban, sin hacer cierto tipo de trucos y ya así de ese modo se lleva como un cierto equilibrio durante todo el año y ya no se tiene que llegar a esas etapas de, ahora sí que hacer compras fuertes de pánico en los últimos meses para tratar de disminuir el resultado fiscal y que pues, sea menor la cantidad de ISR a pagar. Ajá, entonces ese es un punto. Otro punto que también ahorita ya lo mencionaron ustedes, la importancia de tener ahora sí bien elaborados los papeles de trabajo, porque como bien mencionan ustedes, muchas veces no coincide lo que se declara con lo que se encuentra amparado con comprobantes, tampoco lo que tiene el estado de cuenta. Entonces, muchas veces, si no lleva uno un control, así que decir, antes de que yo le dé a conocer al SAT mis números, o sea, debo de estar yo seguro de ellos. Ajá. Entonces, muchas veces, si no tenemos esa seguridad, entonces donde a la mera hora ya se hacen bolas y ya no sabe uno qué hacer. Entonces, un punto recomendable es sí tener ese control, así como ustedes lo mencionaron en los papeles de trabajo, para que ahora sí, cantidad que se manifieste a la autoridad, dato que se manifieste, esté eh, revisado, corroborado, que tengamos la seguridad que eso es y que no va a tener la persona ningún tipo de problema con la autoridad. Entonces, mira, que sería mi comentario siguiente. Gracias. Muchas gracias, mi estimado maestro Manuel. Buenos puntos. Híjole, definitivamente cada vez se pone mejor los puntos que se están virtiendo. Hay un punto en común que me estuvo llegando información toda esa semana, bueno, esos días, en el tema en cuestión de la materialidad, ¿no? Por ahí alguien me comentaba en estos días que realmente hoy en día, a palabras de varios colegas, no se ocupaba la materialidad, pues porque no estaba definida en la ley. Es un poco grave, pero bueno, al final de cuentas es válido para las personas
que se sitúan en ese punto. Respetable, no compartido. Pero es importante señalar, puntualizar que realmente la materialidad y que forma parte de la parte contable, forma parte también del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en lo que integra la contabilidad, aunque va más allá en ciertos puntos la materialidad que también tenemos que robustecer. Más hoy en día que los actos de fiscalización están al orden del día, ya andan también buscando eh, a contribuyentes por visitas express, andan cancelando sellos con solamente presentarse por los FIs falsos. Que bueno, vamos a abordar ese tema aparte el próximo sábado, pero bueno, a lo que quiero llegar es que, y yo le comentaba al colega, imaginemos un caso hipotético, trivial, podemos llamarlo así, en donde por una parte, la persona me decía, bueno, yo tengo mi comprobante, mi facturita y mi pago y con eso ya por solucionado el problema. Está bien, digo, es válido en tu opinión, pero lo interesante que al final de cuentas que aunque no, cada quien tiene sus opiniones, sí quise abordar con una sola pregunta. Uno, en este caso, en un caso hipotético, vamos a suponer, le dije al colega, mira, tú estás en una empresa, manejas los impuestos de una sociedad anónima, SADCB, etcétera. Llevas papel de trabajo, entregas los impuestos, se pagan retenciones, todo lo que tú gustes y mandes. Pero, ¿qué sucede si un socio te dice, o le dice a la administración, ¿sabes qué? Pues voy a inyectarle dinero a la sociedad, le voy a inyectar, no sé, 500 millones, y el dinero entra en la cuenta bancaria. Poco después llega la autoridad, porque ya saben cómo es, hasta por 100 pesos te la andan haciendo de crítica la cosa, ¿no? Entonces, sucede que lo que solicita la autoridad en esos casos, a ver, dame los estados de cuenta, no, aquí están, dame los contratos ratificados o notariados. Ahí empezamos con la materialidad. No, es que sabes que tengo un contrato que saqué yo de Google y pues yo como buen contador, como buen fiscalista, me puse a redactarlo y pues aquí está. No, espérame. Aquí no se cumplen dos puntos. Uno, la que es la fecha cierta y el contrato. Entonces, y basados en una jurisprudencia que se le hace varios ejercicios, pues la autoridad ¿qué va a hacer? Pues muchas gracias por tu atención, no pasa nada, tú te vas a arreglar con tu patrón, yo, el SAT, directamente 500 millones por el 35%, y esa es la consecuencia de no tener una materialidad, de no tener esa parte societaria, esa parte de los contratos ratificados y más, en este caso de aportaciones, libros sociales, etcétera, ¿no? Entonces, son puntos que también, que aparentemente no se ven, pero sí tienen toda esa relación, ¿verdad? Adelante, mi estimado tocayo. Sí, muchas gracias. No los pude saludar hace rato, maestro Manuel Buenucci, también mi querido Gallazo. Claudio, mil disculpas, muy buenas noches, un gusto que estén por aquí también, ya casi a la mitad, ahora sí que a estas alturas, saludando, de ni vergüenza, me da curiosidad el término del maestro Emanuel, dice en diciembre compras de pánico, dice el maestro Emanuel en diciembre. Es correcto, sí, coincido contigo completamente, tocayo. Lamentablemente hay muchos abogados que utilizan el derecho para, pues, sus bastardos intereses y discuten, es que no existe la palabra materialidad en el Código Fiscal y por esa razón, independientemente de lo que haya resuelto los tribunales, incluso la misma Suprema Corte de Justicia, la situación es muy clara, ¿no? El SAT puede llegar en un momento dado y decir, pues llámale como quieras, a mí nomás demuéstrame que compraste el producto, que te prestaron el servicio y todo, porque el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta nunca dice podrán deducir los FDIs, deducen los gastos, el costo de venta, el costo de lo vendido, las cuotas a cargo de los patrones y el CFDI es nada más uno de los requisitos. Digamos que es una situación que va en segundo lugar. Coincido
completamente contigo en esa parte y es justamente uno de los temas que debiéramos prever porque precisamente en esta etapa que hoy estamos precisamente en el día 150 de la cuenta regresiva de cierre del ejercicio. Hoy justamente 4 de agosto es el día 150 en la cuenta regresiva. Y entonces cuando el cierre se lleva hasta diciembre, nos damos cuenta que aparecen gastos sin CFDI, que hay proveedores que nunca timbraron, hay diferencias entre lo que tienen las declaraciones y lo que dice nuestra contabilidad sin una conciliación, porque las diferencias tienen que ser a fuercita. Es la contabilidad atípica, es la que cuadra al 100% con lo que dicen las declaraciones. La contabilidad, lo normal, lo típico, lo natural es que no cuadre con lo que dicen las declaraciones porque son marcos normativos distintos los que se aplican. Entonces, diferencias entre SAT y contabilidad sin previa conciliación, cuentas por cobrar incobrables que no se depuraron. Fíjense, activos fijos mal registrados. Y esta pareciera que es una práctica común pues en la carrera, en la profesión, porque los activos fijos, tanto la adquisición como la depreciación y que muchas veces lo que contabilizamos es la deducción a ese cuadro que le llamamos cuadro de depreciación, en realidad es un cuadro de deducción fiscal de las inversiones porque está hecho con base en lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos activos fijos mal registrados, deducciones perdidas. Bueno, fíjense, conciliaciones bancarias pendientes. A mí me toca recibir mucho en los cursos gente que toma cursos de NIF, en donde alguien les dice, a ver, la conciliación bancaria no la tienes que hacer tú como contador. La conciliación bancaria la tiene que hacer el área de tesorería porque ellos son los que están reportando y se le olvida a esta persona o estas personas que enseñan eso, que una cosa es la conciliación bancaria para efectos de revisar los saldos que hay justamente en el banco para saber si podemos librar un cheque y no será rebotado, para saber cuántos recursos, con cuántos recursos cuenta la empresa para pagar la nómina. Ese es un tipo de conciliación bancaria que debe hacerse todos los días y sí efectivamente por parte del área de tesorería, pero hay una conciliación bancaria de tipo fiscal y que es justamente la que nos dice qué información tienen las declaraciones. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, que una de las hipótesis para acumular el ingreso es cuando cobran, ya sea total o parcial, tiene que haber forzosamente en la parte fiscal una conciliación bancaria en donde diga, a ver, ¿por qué tus depósitos suman 1 millón y tu declaración dice 600,000? Tiene que haber una conciliación y no tiene que ver con la conciliación que le corresponde al área de tesorería para determinar si se cuenta con recursos suficientes o no para poder pagar un cheque o para poder pagar la nómina dentro de otros aspectos. Entonces, estos puntos sí son muy importantes que ya desde ahorita los vayamos teniendo en una especie de checklist y que los vayamos revisando. En mi siguiente participación les comentaré algunos puntos relacionados con ciertas actividades que podríamos realizar para ir cubriendo esta parte. Excelentes puntos, Rayo, como siempre, muy buenos. Adelante, mi estimado Claudio. Coincido con lo que comentas, Víctor. La verdad, digo, nada más que si yo te pondré un pequeño pero. Ese pero sería que desafortunadamente el portal del SAT, tú sabes que no es confiable. La conciliación que tú comentas es válida y es muy útil también hacerla, pero si lo queremos comparar con el SAT, la verdad, sí difiere un poco contigo precisamente por todo el cúmulo de errores que se han mostrado a lo largo de estos años, es el portal del SAT, sobre todo, como bien dices tú, con la información que carga de los FDI, la propia autoridad.
me ha tocado ver conciliaciones, me ha tocado hacer conciliaciones que por más que le buscas y que por más que tú lo concilies y que por más que tú lo tengas precisamente en tu conciliación bancaria, tú sí, por ejemplo, un punto, los ingresos no te dan, no te los van a dar, o sea, no me dan y les hemos buscado infinidad de formas, hemos conciliado infinidad de maneras y nunca nos ha dado, en algunos casos, cómo determina la autoridad, por ejemplo, los CFD emitidos en tus ingresos. Digo, sí coincido con lo que tú comentas, nada más ese es el único pero que yo te pondría, que la autoridad no es información 100% confiable. Ahora bien, respecto a lo que comentan ustedes también de la materialidad de negocios, sí es muy bueno, te digo, irla soportando. Incluso ayer comentaba yo con Hugo un punto de una palabra, qué es lo que está haciendo ahorita la autoridad. ¿Para qué? Para poderte demostrar, o para que tú le demuestres, perdón, para que tú le demuestres la materialidad de las operaciones. ¿A qué me refiero? A la trazabilidad de la operación. Si tú tienes definida la trazabilidad de la operación, en ese momento tu materialidad se consolida, tu materialidad se vuelve totalmente válida. Es por eso que te comentaba, Hugo, que esa es únicamente una palabra la que te da la parte de la materialidad, más no sé ustedes qué opinen, pero te digo, esa palabra trazabilidad es la que te da el soporte material. ¿Y cómo lo puedes manejar? Son dos tipos de trazabilidad la que tú puedes dar. Uno, la trazabilidad financiera y dos, la trazabilidad fiscal. En este caso, estaremos hablando de la trazabilidad fiscal, que está muy correlacionada con la financiera. ¿Y a qué se refiere esa trazabilidad? A que tu pago esté totalmente bancarizado, a que tu pago se refleje totalmente en tu estado de cuenta, a que tu pago esté registrado contablemente, a que tu pago esté conciliado con el CFDI, a que tu pago tenga entregables recibidos, a que tu pago tenga una evidencia visual de la operación, ya que tu pago también, o tu operación, si tú quieres, tenga las comunicaciones entre cliente y proveedor para dar soporte material y para dar una trazabilidad a la operación. Y también una parte que se nos ha pasado, pero que la autoridad también ya está considerando, son las bitácoras de servicio. Con esas bitácoras de servicio, tú le puedes demostrar a la autoridad, mira, autoridad, esta es toda mi trazabilidad de la operación. Adicionalmente, los controles preventivos y adicionalmente también los soportes jurídicos. Pero si tú no demuestras una trazabilidad en la operación, la autoridad te la va a cuestionar. Así tengas tus FDI y así tengas tus contratos y así tengas los pagos. Pero si tú no tienes un origen y un destino de esas operaciones, no vas a poder hacer nada. No sé ustedes qué opinen. Totalmente de acuerdo, mi estimado Claudio. Excelente punto. Sí, sí, era esa palabra que indirectamente ayer me la comentabas. Concuerdo totalmente. A ver, adelante, maestro Manuel. Sí, gracias. Bueno, igual hay un punto más que quiero mencionar. Igual también otro punto que se debe considerar, no únicamente para efectos del cierre anual, sino siempre, todos los meses. A mí me ha pasado que, por ejemplo, muchas veces cuando realizas algún tipo de operación con el cliente, te mandan los datos, ¿sabes qué? Voy a hacer tal operación y bla, bla, bla. Entonces, ya te piden que les emitas el comprobante fiscal, pero luego muchas veces por alguna palabrita que no les gusta, ¿sabes qué? Pues me lo vas a cancelar. Entonces también hay que tener cuidado con las cancelaciones. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces ahí te dicen, ¿sabes qué? No me gustó esa palabra, se cancela y me elaboras otro. Entonces ya le elabora uno otro tipo de CFDI, pero muchas veces cuando le solicitas la cancelación, ellos no la aceptan. Entonces se hacen
y no las aceptan cuando son de cantidades grandes. Yo tuve ese asunto ahora en el mes, en febrero, que hubieron unos CFDIs que no les gustaron y sabes qué, cancélalos, eran como 9. Entonces, elabora nuevos y ya se les envió la solicitud de cancelación y no, ya después en mayo me pidieron que les hiciera un estado financiero intermedio porque iban a realizar unas licitaciones y no estaban canceladas las facturas, entonces el ingreso era doble. Entonces, muchas veces si no pone uno atención en esos pequeños aspectos, muchas veces el ingreso, el resultado puede no coincidir porque también ese punto afecta. Entonces, ese también es un aspecto que se debe tener en consideración, no únicamente para efectos del cierre, sino siempre. Ahora, mi siguiente comentario va respecto a lo que mencionó usted de la materialidad, que sí, la verdad es un punto muy fino que tocó. Y bueno, yo lo que quiero comentar es, en primer lugar, bueno, he oído muchos colegas y que se quejan de que en los últimos años el SAT se ha vuelto muy agresiva la fiscalización, que ha tenido más métodos agresivos de fiscalizar todo, pero ya viendo ahora sí viendo toda la película completa, también hasta cierto punto es justificable lo que la autoridad hace, porque bueno, ya dentro de todo el acervo de las actividades que uno tiene, se encuentra con personas que de por sí su forma de ser es ser muy agresivos en ese tipo de actividades, de buscar cierto modo de igual tratar de engañar a la autoridad. Entonces, por eso la autoridad se ha puesto más agresiva, más firme. Y bueno, yo lo comento porque ahora sí que, por ejemplo, como le mencionaba, luego muchas veces hay ciertas actividades que es un poco más difícil la medición por a lo mejor tratarse de servicios o de intangibles, algo que no puede tenerse tanto la materia. Entonces, muchas personas pues, lo pueden utilizar. ¿Sabes qué? Aquí yo puedo hacer un servicio, pero como ahora sí que no me lo pueden calcular cuánto fue, yo puedo ponerle una cantidad mayor o menor, depende. Entonces, yo considero que también ese es un punto por el que la autoridad se ha puesto como más agresiva en la fiscalización en los últimos tiempos. ¿Sí? O sea, entonces, ese sería mi comentario siguiente. Muchas gracias, mi estimado maestro Manuel. Definitivamente se han vertido puntos muy interesantes. Ese punto de trazabilidad es totalmente correcto. Yo he escuchado a algunos colegas abogados de, de algunos estados de nuestra república, no diré nombres ni direcciones ni nada, pero simplemente dicen que la trazabilidad no se ocupa en estos tiempos, que no se necesita y lo han dicho abogados prominentes, pero bueno, hasta ahí. Por otro lado, un punto también que es necesario, sobre todo en tema de constructoras, es la parte de los estímulos. También la parte del calcular los promedios, ¿no? Que es un modo que está en la ley y que se puede disminuir, obviamente haciendo unos cálculos que está en la misma ley, que puede al menos aminorar un poco el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Adelante, mi estimado tocayo. Sí, muy buenos comentarios. Y bueno, pues yo me voy a permitir aclarar, mi buen Claudio, porque sí, yo no dije que la página del SAT y la información del SAT es infalible. Al contrario, justamente por eso dije que debemos detectar las diferencias y tenerlas perfectamente bien conciliadas para cuando nos llegara por lo menos una solicitud de aclaración de información, entonces tengamos los elementos para aclararle a la autoridad. Y sí coincido completamente contigo en esa parte que nos toca batallar todos los días. Por otro lado, difiero de tu criterio en cuanto a que la materialidad es una palabra. La materialidad no es nada más una palabra. De hecho, la materialidad tiene que ver justamente con el término que utilizabas de trazabilidad y que también difiero porque la trazabilidad no tiene que ver nada más con el tema de demostrar el pago, porque si así fuera, los EDOS
no tendrían ningún inconveniente en mostrar el CFDI y el pago. La trazabilidad más bien tiene que ver con la capacidad o la permisión de rastrear y soportar con evidencias todas las etapas, procesos y ubicaciones del producto o en su caso el servicio. Y sí coincido contigo, Tocayo, en cuanto a que no es una situación, un término, algo que no se ocupe. Por supuesto que se ocupa y hoy más que nunca, porque han abundado las empresas que se atreven a comprar comprobantes fiscales y presentarle a la autoridad las supuestas deducciones de una operación o de una transacción que realmente no se llevó a cabo. Pero ya para terminar mi participación, porque veo que ya van a dar las 9, yo quisiera añadir un elemento más y me voy a permitir aquí en el artículo 27, que es uno de los aspectos que normalmente no se cuidan en la deducción durante el año. Y es muy importante que ya podamos preverla a fin de tomar las acciones, las decisiones correctas. Una de las erogaciones fuertes que llegan a hacer las empresas son los pagos, los honorarios o como le llama erróneamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, emolumentos a los miembros del consejo o a los administradores, comisarios, directores, gerentes generales, integrantes de consejos directivos de vigilancia, porque como todos sabemos, en el artículo 20, en el artículo 94, fracción tercera, se dispone que el tratamiento fiscal para esos pagos se asimile a los pagos de los trabajadores, lo que conocemos en la práctica como asimilados. Sin embargo, en el artículo 27, fracción novena, se establece 4 requisitos para esta deducción y que ahorita estamos en una buena época para revisar y para poder decidir si nos vamos a exceder o no. La primera de ellas, y es un tema que debiéramos también voltear a ver, es que debe estar señalado, ya sea en el acta constitutiva o en un acta de asamblea, lo que se le va a pagar a cada uno de los integrantes del Consejo de Administración o en su caso al administrador único. Esa parte normalmente se pasa por alto y no se visualiza que tenga que haber un acta de asamblea o la misma acta constitutiva en donde se determine el monto. Segundo, la fracción novena del 27 en su inciso A establece que el importe anual establecido para cada persona, ya sea integrantes de consejos directivos, consultivos de vigilancia, de administración, no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Segundo o tercer requisito, que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de la nómina, los sueldos y salarios anuales devengados por el personal de la empresa. Y por último, que no excedan el 10% del monto total de las otras deducciones en el ejercicio. Entonces, en esta parte sí tenemos cifras que comparar, por ejemplo, el monto de la nómina y lo que llevamos pagándole si es que tuviéramos casos de miembros de consejo, administrador único, comisarios, gerentes generales, que no llegara a rebasar en su totalidad el monto de la nómina. Y segundo, el monto total de las deducciones, determinar el 10% de esas deducciones y que el monto que se pague a estos integrantes de consejos directivos de vigilancia no llegar a exceder ese 10%. Muchas veces nos toca ver que ya cuando estamos en noviembre, diciembre, ya no hay marcha atrás, los pagos ya excedieron y la ley del impuesto sobre la renta no establece que en el caso de exceder, solamente el excedente no sería deducible y lo demás sí sería deducible. Prácticamente
se pierde la deducibilidad del total de los pagos efectuados a miembros de consejo y administradores únicos y comisarios. Entonces, esta parte es muy interesante si es que alguno de los que nos están escuchando tuvieran esta erogación, que volteen a ver estas cifras para comparar y determinar si se están excediendo o, en su caso, dar marcha atrás a las cantidades que se pagan. Excelentes comentarios, mi estimado Tocayo. Pues la verdad es un lujo estar con ustedes y la verdad se aprende muchísimo en cada emisión, en cada charla, en cada reunión que hemos tenido y que sigamos teniendo, ¿verdad? Y bueno, antes de despedir, no sé si algunas palabras que quieras comentar, Tocayo, el maestro Manuel, Claudio. Pues yo en lo personal agradecerles a todos la invitación, un gusto estar, Gallazo, Claudio, aquí contigo, maestro Emanuel, Tocayo, todo un char de la megalodón de las disposiciones fiscales, un placer y siempre aquí estaremos a la orden. Gracias también a todos los que estuvieron hoy presentes y a quienes seguramente estarán siguiendo a través de tu canal. Muchas gracias, mi estimado Tocayo. Maestro Manuel, Hola, igualmente, así como dice el maestro Víctor, también para darle gracias a todos por ahora sí que por darme nuevamente la oportunidad de participar. También me sirven mucho este tipo de programas porque aprendo bastante también de ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que muy amablemente nos acompañaron. Esperemos que pronto me vuelvan a invitar y pondremos nuestro grano de arena. Muchísimas gracias a todos. muchas gracias, mi estimado maestro Manuel. Claudio, no olvidemos el saludo reglamentario, ¿verdad? Así es, Hugo. No, tío, muchas gracias por la invitación. Te digo, agradezco la atención que nos brindan, te digo, y como bien dijo Víctor, esperemos que las demás personas te vean por tu canal. Y con el saludo de siempre, un saludo a los más fervientes admiradores de este canal, de nosotros mismos, que son los puristas. Hasta, por ahí estamos pendientes. Saludos. Muchas gracias, mi estimado Claudio. Gracias a todos. Hasta la próxima.